Bueno, vamos a comenzar el acto de la presentación del libro de la familia Orduña, así es que por favor les ruego un poquito de silencio. Gracias. En primer lugar vamos a saludar a las autoridades que nos visitan: don Francisco Teruel, diputado de Cultura; doña Elia Verdevio, alcaldesa de Bétega; don Sergio Herrero, diputado provincial; doña Ana Beiber, diputada de Cortes; don José Serna, presidente de Ateval; Mosén Bernat Celda y Muñoz, lloctinent general del Centenar de la Ploma; don Vicente Ebri, prior y cónsul mayor del Consulado de la Lonja de la Seda; don José María Chiquillo, presidente internacional del programa UNESCO Rutas de la Seda; don Julio Aguado, director general de Participación y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia; don Diego Román, gerente de la EGM Fuente del Jarro; don Daniel Benito, director Museo del Patriarca; doña Begoña Poza, presidenta Fundación Chiribella Soriano; don Julio Huerta Balastegui, director Fundación Lorta Sud; don Eduardo Puertes, presidente de la Cofradía de San Jerónimo; miembros del Comité Científico del Museo de la Seda. Y en las personas que tenemos en la mesa, los autores del libro: don Ricardo Frank, catedrático de Historia Moderna y miembro del Comité Científico del Colegio del Museo de la Seda; doña Cristina Rosario, escritora e investigadora de Historia; el editor, don Salvador Raga, de la Fundación Binatea Editorial; y don Gonzalo Orduña, presidente del Colegio de Artesanos de la Seda y promotor de este libro. Es para mí un honor hacer esta pequeña introducción del libro dedicado a una de las sagas más destacadas del arte sedero valenciano, la familia Orduña. Protagonistas de un tiempo de esplendor, talento y dedicación al oficio de la seda. El hilo de la historia no se rompe, se transforma, se prolonga, se hereda. Al cerrar las páginas del libro dedicadas a la familia Orduña, no asistimos a un final, sino a una continuidad silenciosa que sigue viva en la memoria de Valencia.
en sus tejidos conservados, en sus archivos, en su antiguo barri de Belluters y, sobre todo, en la identidad cultural de la ciudad. El siglo XVIII fue para Valencia una época de refinamiento y prosperidad ligada a la seda. Los telares del barri de Belluters resonaban con la actividad de cientos de artesanos que convirtieron a nuestra ciudad en un referente europeo. En ese entramado de hilos, colores y tradiciones, las familias sederas formaron el alma de un gremio orgulloso de su arte y consciente de su papel en la economía y la cultura valenciana. Entre esos linajes sobresale el de los Orduña, cuya presencia se documenta desde finales del siglo XVII y alcanza su plenitud en el siglo XVIII. Maestros del tejido fino, los Orduña supieron combinar el rigor técnico con la elegancia artística, elaborando brocados, espolines y damascos destinados tanto a la nobleza como al culto religioso. El trabajo artesanal que desarrollaban era al mismo tiempo su sustento, orgullo y vocación. Tras cada telar hubo sacrificio, aprendizaje, disciplina y un profundo sentido del deber hacia el oficio heredado. La seda no fue solo un producto, fue lenguaje social, símbolo de estatus, expresión artística y motor económico. Hoy, cuando la artesanía lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la rapidez y la producción en serie, la historia de los Orduña adquiere un valor aún mayor. Nos recuerda que la excelencia nace del tiempo. Nos recuerda que la excelencia, nace del tiempo, de la paciencia, del respeto por los materiales y del conocimiento transmitido de generación en generación. Este libro no solo restituye nombres, fechas y trayectorias, restituye dignidad a quienes hicieron del trabajo bien hecho una forma de vida, y lo hace no desde la nostalgia, sino desde la conciencia de que el pasado sigue ofreciendo lecciones al presente. Pero más allá del trabajo, la familia Orduña destacó también con su compromiso con la comunidad. Ocuparon cargos en el Colegio del Arte Mayor de la Seda, participaron en obras de beneficencia y contribuyeron al prestigio de la ciudad con su buen hacer y su sentido gremial. Este libro, más que una investigación histórica, es un acto de memoria y gratitud. Nos recuerda que detrás de cada espolín, de cada hilo de oro o seda, hubo manos expertas, familias enteras dedicadas al arte, al trabajo bien hecho y a la belleza. El apellido Orduña representa en ese espíritu valenciano de excelencia, constancia y amor por la tradición. Hoy, con esta publicación, recuperamos no solo la historia de una familia, sino también la de una ciudad que tejió su identidad con los hilos de la seda. Que este libro histórico de la familia Orduña sea un homenaje también a todas las familias sederas que hicieron de Valencia una capital europea de la seda, que su legado no permanezca solo en vitrinas, sino también en la memoria colectiva, en la investigación, en la divulgación y en el respeto por la tradición. Un legado que sigue vivo aquí en el Museo, Fundación y el propio Colegio de Arte Mayor de la Seda, y en quienes, como los autores de este libro, trabajan por conservarlo y difundirlo. Que este libro sea también homenaje a todos aquellos que hicieron de la seda valenciana una obra de arte y un recordatorio que la historia, como los tejidos, se componen de hilos que, entrelazados, forman una trama de belleza y de memoria. Gracias, Gonzalo, por tu defensa de este patrimonio vivo que tenemos la obligación de transmitirlo a nuestros sucesores, como mínimo con la misma brillantez, honestidad y constancia que nos lo dieron nuestros antepasados herederos. Gracias. Bien, buenas noches. Quiero antes que nada felicitar a la familia Orduña por la publicación de este libro y especialmente a Gonzalo, que creo que con la publicación de este libro culmina un sueño que venía persiguiendo como mínimo más de 20 años. Más de 20 años. En el año 2003 fue cuando se puso en contacto conmigo para proponerme hacer una pequeña investigación sobre la historia familiar.
Me decía que, según la tradición familiar, los Orduña pues, remontaban sus orígenes herederos a 1766 y que se consideraban herederos del sedero valenciano más conocido, Joaquín Manuel Fos, porque le habían comprado la casa y la prensa en la calle Bany. A partir de ahí me propuso hacer una pequeña investigación y, bueno, en el archivo del colegio buscamos los magisterios y encontramos al primer Orduña, Vicente Orduña Pérez, en 1755, es decir, 11 años antes de lo que la familia consideraba que habían empezado en el sector sedero, ¿no? Lo cual fue una tremenda alegría, ¿no? Pero desgraciadamente la crisis del textil del 2005 pues, interrumpió el proyecto y lo reanudamos pues, hace 4 años, en el 2021. En el 2021 volvió, bueno, vamos a retomar el proyecto. Afortunadamente, cuando lo retomamos en el año 2021, una parte de la familia Orduña había dejado la documentación, había depositado la documentación aquí en el colegio. Por tanto, contábamos con una documentación, escrituras de la compra de la casa y tal, ¿no? A partir de ahí, las pistas que yo pude deducir de ellas, comencé a hacer una investigación, lo que hacemos los historiadores, ¿no? A través de seguir el hilo de la información, en el archivo del reino. Aquí en el archivo del colegio pues, registré los 16 escrituras de examen de maestro de los 16 miembros de la familia Orduña que adquirieron el magisterio, e incluso me puse en contacto con el archivo del Congreso de los Diputados para obtener información sobre un encargo que las Cortes españolas le hicieron a la familia Orduña en el año 1850. Quiero decir que con todo esto he conseguido disponer de una amplia documentación que me ha permitido realizar un riguroso estudio histórico sobre una dinastía de empresarios textiles que ha mantenido la actividad nada menos que durante 270 años, ¿no? Durante 9 generaciones, 270 años, lo que es bastante extraordinario, ¿no? 1755, contexto, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Magnífico salón de la fama, el colegio se había quedado pequeño, los maestros eran más de 1 millar, con 3.800 telares, y por tanto se reforma el edificio, se construye este magnífico salón, ¿no? Es el momento de mayor esplendor. Si el siglo XVIII es el siglo de esplendor de la sedería valenciana, en la década de 1750, vamos, es cuando estaba arriba, totalmente, ¿no? En estos momentos se examina Vicente Orduña Pérez en 1755, después de haber hecho 9 años como aprendiz y como oficial, ¿no? 9 años, mientras que la media normal era de 15 años, es decir, que lo hizo bastante rápido, ¿no? Además, se examinó de 2 brazos, el brazo de Damasco y el brazo de Terciopelo, cuando lo habitual era examinarse de uno solo, ¿no? Tras esta información, desgraciadamente, de esta primera generación no he podido conseguir más información. Es de la segunda generación, Vicente Orduña Laques, la que desde el sector textil, desde la producción de tejidos, pasa al prensado y acabado de los tejidos, ¿no? Siguiendo la estela de Fos, ¿no? De la moda de la época, ¿no? En 1806 compra una prensa para prensar tejidos de seda, pero claro, 1806, 2 años antes de la invasión francesa y el estallido de la Guerra de la Independencia, ¿no? Crisis sedera y le obliga a presentar suspensión de pagos, 1810 aproximadamente suspensión de pagos, aunque la esposa, Gertrudis Marqués, consigue retener la propiedad de la prensa y los utensilios, pues haciendo valer su dote y las arras, ¿no? Y con estas bases son las que comenzó a trabajar la tercera generación, la de Vicente Orduña Marqués, en la primera mitad del siglo XIX. Es la generación en la que la familia Orduña alcanza su mayor esplendor, ¿no? Los inicios no fueron fáciles, puesto que Vicente Orduña Marqués tuvo que actuar como tutor de 7 de los 9 hermanos que eran la familia, ¿no? Además tuvo que sostener un pleito con uno de sus cuñados, ¿no? Por los beneficios generados por la prensa
Y precisamente ese pleito me ha permitido comprobar la intensidad del trabajo de la prensa y las elevadas ganancias que generaba, ¿no? Con ese capital fue con el que Vicente Orduña Marqués le compró al nieto de Foix, no es a Foix, sino al nieto de Foix, la casa de la calle Embany en 1834. Este contrato de compraventa es interesante también porque en él Vicente Orduña Marqués se compromete a dar trabajo a Joaquín Foix Ferraro, al nieto de Foix, en caso de que lo necesite. Es decir, que por tanto sí que los Orduña se pueden considerar como descendientes, como continuadores más o menos del trabajo de Joaquín Manuel Foix, ¿no? Entre 1830 y 1850 es un momento en que la sedería valenciana comienza a recuperar fuelle después de la crisis de principios de siglo. Uno de los hijos de Vicente Orduña Marqués, Domingo, parte a Lyon, el centro sedero más importante. Allí aprende las innovaciones técnicas más innovadoras y las aplica cuando vuelve a Valencia, una compañía que hizo con su padre, en una empresa que la Real Sociedad Económica de Amigos del País hace un informe, pues vamos, que muy alabándola sus innovaciones, ¿no? Todo esto es lo que permite a la empresa Orduña participar en las exposiciones industriales y mercantiles que se hacen entonces, ¿no? La Exposición Nacional de Madrid en 1850, donde son galardonados con una medalla de oro, la Exposición Universal de Londres de 1851, donde tienen también otra medalla, y obtienen ese contrato de las Cortes Españolas para elaborar el terciopelo con el que se tapizaron las banquetas de los diputados de las Cortes cuando se inauguraron las Cortes Españolas, ¿no? Lo cual tuvo una gran repercusión aquí en Valencia, ¿no? Todo esto es lo que explica la fortuna que logró acumular Vicente Orduña Marqués cuando muere en 1853, que era de 750.000 reales de vellón, una fortuna para la época, ¿no? Los hijos, ya la cuarta generación, los hijos pues trataron de mantener la empresa constituyendo la compañía Vicente Orduña e Hijos en 1854. El que lideraba la empresa, Vicente Orduña Pérez, contrajo matrimonio con Antonia Cebrián Genovés. Antonia Cebrián era hija de una familia de comerciantes valencianos de los más enriquecidos en la Valencia de la época. Tenía muy buenas relaciones sociales, ¿no? Y los Orduña tratan de ampliar el negocio, abarcando también la hilatura. En 1854 también crean una hilatura en Quart de Poblet. Abarcaban ya desde la hilatura hasta el acabado de los tejidos de seda, ¿no? Pero claro, pebrina, la epidemia de la pebrina, hace que generen muchas pérdidas y pues tengan necesidad de financiación, y la familia Cebrián es la que comienza a salir al rescate. A pesar de ello, presentan suspensión de pagos en 1864 y en el 75 pues ya no tienen más remedio, la empresa Orduña, que venderle la casa de la calle Embany a Ángel Orduña Cebrián, el miembro ya de la quinta generación, que además había reforzado los vínculos con la casa Cebrián, con la familia Cebrián, al contraer matrimonio con su prima, Consuelo Cebrián Donday, ¿no? Ángel, aparte de participar en varias compañías con sus parientes, ¿no?, sobre todo trató de mantener la continuidad del negocio familiar, constituyendo en 1882 la compañía Viuda e Hijos de Vicente Orduña, con su madre y su hermano Vicente. Esta compañía es la que se mantuvo en vigor hasta 1932. Pero Vicente falleció en 1918 y sus descendientes se desvincularon de la compañía. Fue Ángel el que la llevó hasta su muerte en 1931, y ya sus descendientes, la sexta generación, fue la que tuvo que sortear la guerra civil y mantuvo la empresa pues hasta la que vendieron la casa, ¿no?, supongo después, ¿no? Bueno, esta historia realmente ya no la conozco yo, la conocen mejor los miembros de la familia Orduña, y son ellos los que la han reflejado en el libro, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que el estudio histórico que he hecho sobre la familia ha puesto de manifiesto pues, el mérito que ha tenido la familia de mantener el negocio textil durante tanto tiempo, 270 años, ¿no? El estudio creo que nos ha permitido comprobar las dificultades que tuvieron que sortear para mantenerla, pero también las estrategias utilizadas para superar esas dificultades.
Por tanto, pues, habiendo llegado hasta aquí, no me cabe más que reiterar la felicitación, y la felicitación sobre todo por la idea de haber planteado la publicación de esta obra. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Reitero el saludo y el agradecimiento a todas las personas a las que se ha nombrado anteriormente. Y tengo que deciros que yo soy un editor de libros. Esto que hace ya unos años nos lanzaron una predicción de que se iba a convertir en algo tan exótico como un instalador de cabinas de teléfono, un fabricante de fax o un vendedor de cámaras de fotos Polaroid, os aseguro que con la dignidad que a uno le insufla el intentar ser parte de una sociedad mejor, pues es el proyecto que nosotros llevamos adelante. Mirad, una norma de cortesía elemental cuando uno le invitan a participar en un acto de presentación de un libro es decir que es un honor para uno estar aquí. Y yo os digo que para mí es un honor estar aquí. Y es un honor por distintos motivos que tienen mucho que ver con la genética de la cual uno se siente orgulloso, y es la de formar parte del poble valencià. Pero tengo que deciros que cuando uno intenta llevar adelante un proyecto editorial de poble, en un poble xicotet, i que, a més, el dia 28 d'octubre te va tocar la boleta negra porque vino un tsunami en forma de dana y arrasó tu pueblo y te convertiste, por mor de que la jueza de tu pueblo, que se llama Catarroja, pues aparezca en todos los noticiarios de apertura de todas las televisiones españolas, pues al final uno tiene la sensación de que tiene que decir cosas. Mirad, cuando se puso en contacto conmigo Cristina, porque Cristina al final fue el primer eslabón mediante el cual yo tuve contacto con la historia de los Orduña, ahí me trasladó el magnetismo de muchas cosas que a mí me parece que tienen que ver en allò que me di a mon pare, que era lo de ser un bon valencià. Yo me he alegrado mucho cuando he entrado aquí en esta sala de ver a gente que lucha muchísimo por Valencia. He visto a José María Chequillo, he visto a un notable miembro de la familia Ramón, que su padre, último alcalde de la época predemocrática, pues salvó muchísimo del patrimonio arquitectónico de Valencia. Y yo creo que al final, quienes pateamos calle, quienes sentimos que tenemos humildemente una misión de intentar defender el nombre de Valencia allá donde vayamos, pues el que aparezca en nuestro horizonte como editorial apellidos como el de la familia Orduña, pues eso hace que junto a la bolita negra te haya tocado la bolita del gordo. Así que en una mano tengo una bolita y en otra mano tengo otra. No se entiende Valencia sin todo el patrimonio sedero que originaron familias como Orduña y otras grandes familias que pusieron aquel vigor comercial de una tierra que quería ser protagonista. Estamos ahora mismo, no sé si padeciendo un cambio climático, pero lo que sí que tengo claro es que la situación estratégica de Valencia en medio del arco mediterráneo ha hecho que sea la bolita preciada de un montón de civilizaciones que en el Mediterráneo querían estar instaladas aquí. Y cuando al final hay familias como la de Orduña que dan un paso adelante, que son protagonistas, que quieren decirle al mundo que esta ciudad sigue teniendo cosas que hacer, y al final la oportunidad que tenemos aquellos con los cuales paseamos con mucha gente por Valencia, mucha gente cuya primera visita se convierte, yo creo, en una experiencia iniciática, y ahí me encanta pasar por aquí, por la calle del Hospital, y hablar de San Jerónimo, hablar de por qué San Jerónimo se convirtió en el patró dels velluters y de cómo la parte legendaria y la parte histórica nos dan la pista de que el Colegio del Arte Mayor de la Seda
Es un elemento sin el cual no se puede entender ni la historia ni la cultura valenciana. Y a partir de ahí tienes la tremenda responsabilidad de convertir eso en un objeto. Cristina, Gonzalo, ¿cuántos meses de trabajo hemos tenido para maquetar este libro? ¿Cuánto nuevo material iba apareciendo que teníamos forzosamente que ir incrustando, encontrando el lugar geográfico en este trabajo, que esta mesa se nos quedaría corta para desplegar tantísimas cosas como queríamos decir? Pues bueno, yo tengo que decir gracias de nuevo y tinc que dir, a més, en la meua llengua, que és el valencià, que és la llengua dels pobles de l'Horta Sud, i també en honor a mon pare, perquè a mon pare li haguera encantat estar ací. Jo quasi totes les presentacions de llibre me l'enduia fins que al final ell se'n va anar a altre planeta i ja no me'l puc dur a altre puesto. Però ella haguera estat encantat d'estar ací, d'escoltar que el llinatge Orduña, d'una manera o d'altra, havia volgut juntar el seu destí en la Fundació Vinatea Editorial. Mireu el que n'hi ha en el nom de la fundació que jo presidisc. Fundació Vinatea Editorial. No cal dir moltes més coses. Mil gràcies per estar ací i recordeu que n'hi ha molta gent que volem esta terra i que cada dia pensem en què podem fer per ella. Moltes gràcies. A mí me asustaba esto. No. Señoras y señores, autoridades, buenas tardes. La verdad es que después de las intervenciones que ha habido, pues no sé por dónde empezar, no sé casi qué decir. Jesús. Pero no, la verdad es que había preparado unas cuartillas preciosas, llenas de cuartetas y de casílabos. Era pura poesía y las he olvidado en casa. Así es que sean ustedes benevolentes y tengan paciencia porque no queda otra más que improvisar. Gracias. Dicho lo cual, esto es una pura tontería. Si llego a olvidar las cuartillas en casa, yo también hubiera cogido un avión de estos que ahora todos sabemos la marca para ir a buscarlas, pero no ha sido así. Si he comenzado de esta forma es porque ello me da pie para hacer hincapié en el hecho de que no queda otra que aceptar pulpo y reconocer pues, que el paso del tiempo, la memoria, o vamos, las entendederas, pues no es lo mismo. ¿A qué tanto circunloquio? Ustedes saben, en la consecución de este libro, la cantidad de generaciones de Vicente Orduña, que ha habido que pelear con ellos. Y yo aún hay dos generaciones que no lo tengo claro, quiénes son los padres y los hijos. Pero bueno, claro, laboral, genealógicamente es una maravilla, pero para el que viene de nuevas y te encuentras así, dices, Dios mío, yo los contaba de arriba abajo, de abajo arriba. Me sobraba uno, me faltaban dos. Hacía la prueba del 9, sacaba una raíz cuadrada, lo dejaba, me iba, me suicidaba un rato, volvía otra vez, no había manera aún, ya digo, a día de hoy hay cosas que no las tengo claras. Y, menos mal, que en España, a diferencia de otros países, aún tenemos la suerte de que se hereda el apellido materno, que hay otras civilizaciones y otros países que no. Pero eso nos ha ayudado mucho. Bien, dicho todo esto, sí significar que ha sido un trabajo muy grato, porque las cosas se hacen de forma entrañable cuando la cercanía es tan
ha sido tanto como la nuestra, ¿no? El libro, verán ustedes que es una recopilación preciosa de toda la trayectoria de escrituras y de todo que ha tenido esta familia. Y luego hay una parte, digamos, más intimista, porque claro, yo he venido a hablar de mi libro y hablo de mi parte, en que se recoge un poco la trayectoria oral que está en memoria de doña Amparo y don Leoncio, que sin ellos pues se hubiera perdido. En este edificio que estamos tan magnífico, la casa del famoso Foss, cuyo retrato preside la entrada del colegio, es un personaje, vamos, digno de una novela de Salglario o de Alejandro Dumas hijo. La casa de, como ha dicho Vicente, es la casa que le compró la familia Orduña. Hoy en día seguro que patrimonio la hubiera salvaguardado porque era una preciosidad, un palacete que es una pena que haya quedado en nada, pero bueno, así se escribe la historia, ¿no? Por supuesto, esta noche hay dos protagonistas. Uno es el libro y el otro es alguien que ya me está mirando con cara de tierra, trágame, porque no me habré ido yo a Helsinki o a algún sitio lejano, pero no nos ha ido, está ahí. Don Gonzalo Orduña. Es difícil cuando quieres encontrar una única palabra o una frase para significar lo que piensas de alguien, pero sí encontré alguna que, aunque pueda parecer muy teutónica o anglosajona, es que a Gonzalo hay que sacarlo a hombros por la puerta grande, porque se lo merece. Y él sabe que lo digo de verdad. Desde que nos conocimos, que ya te conozco más de la mitad de tu vida, o sea, imagínate. Sí que es verdad que llegó a casa con muy buen pie, porque como se decía antiguamente, llegó adorando al santo por la peana. Le gustaron mis guisos y claro, eso fue definitivo. Bueno, por si hay alguien en la sala que no lo sepa, soy su suegra, o sea que imagínense. Ahora ya no tenemos tan mala fama como antes, hemos perdido mucho. Pero pues con él hemos vivido preciosos momentos, toda la familia, pues desde la pedida, la boda, el nacimiento de sus hijos, sus primeras paellas, momento muy felizmente superado, pero que era muestra de la unidad familiar y lo llevamos muy bien. Gonzalo sin duda recibió muy buena base, pero él ha sabido administrar muy bien sus denarios. Y si no, a las pruebas me remito a la preciosidad de familia que ha conseguido, peleando tiempos buenos, tiempos malos, pero todo queda hasta aquí. Sí que es curioso que tanto como hemos trabajado con el libro, ahora me doy cuenta que nunca le he preguntado cuándo surgió la idea de plasmar, de recoger en un libro la historia de la familia. Ahí lo dejo, si quiere ya él responderá. A nuestro editor, don Salvador Raga, de Editorial Vinatea, amigo, cómplice de historias, eternamente agradecida, sobre todo porque pues esto no sale así de la noche a la mañana, pero también personalmente de que no me haya denunciado por acoso, ya que el otro día le llamé tesoro, corazón de mi vida, alma de mis entretelas. En mi descargo alegaré que yo iba conduciendo, llevaba las gafas de lejos, claro, de cerca ni torta, vi una S en la pantallita del teléfono y pensé Santiago y no, era Salvador. Pero bueno, a pesar de la perplejidad que llegaba al principio por las ondas hercianas,
reaccionó muy bien y enseguida me dijo: Cristina, soy salva. O sea que no ha pasado nada. A mis nietos, en este caso a los mayorotes, a los que tengo en modo de proindiviso con el apellido Orduña, por mi parte han heredado el Franco, o sea que también no se lo pierdan ustedes. Santiago, ¿dónde está la cámara? Aquí. Santiago no puede estar hoy aquí porque vive fuera. Mario está aquí con nosotros. Tenéis mucha suerte porque esto, el libro, la historia de vuestra familia, poder remontarse a tanto hacia atrás, este mismo edificio, todo esto forma parte de vuestra identidad, pero del todo. Y luego además tenéis una gran suerte, y es el ejemplo de vuestros padres, de este tándem Elena-Gonzalo, Gonzalo-Elena, que sin duda son dos triunfadores. Solo añadir, para dar paso a don Gonzalo, que el que se pensara en mí, el que mi trabajo de alguna forma esté ligado a tan magnífico estamento y a mi querida familia Orduña, no es ya que haya sido un placer, es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Gracias, Cristina, Salvador, Ricardo, Vicente. Muy agradecido por vuestras palabras y por vuestro cariño. Junto a vosotros, los hermanos Carmen y Luis Ceruelos, que también nos acompañan, habéis hecho posible hoy la presentación de este gran trabajo del que, como promotor, estoy muy satisfecho. Enhorabuena a todos. Autoridades, colegiales, cofrades, familiares, amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos en un día tan entrañable como esperado. Creedme que la alegría y el descanso de encontrarnos aquí pudiendo presentar este libro, iniciado hace 30 años, es enorme. Antes de nada, también dar las gracias a esta institución, el Colegio de Arte Mayor de la Sede de Valencia, por la enorme colaboración recibida desde la gestación del libro hasta los detalles para la preparación de este evento. También por cedernos estas dos salas, la de la Pometa, hoy convertida en general de pie, ruego me disculpéis, pero el espacio es limitado, y la Sala de la Fama, donde nos encontramos. Antaño sala de juntas, hoy principal sala del Museo de la Seda, reservada solo para eventos muy singulares. Espacios que esconden secretos, tanto en su pavimento de la fama, que podéis ver en este marco, como en el fresco del techo de José Vergara, representando a San Jerónimo, patrón del gremio de vellutés. Pero eso lo explico en el libro. Ricardo, gracias por tu dedicación y paciencia. Efectivamente, desde el 2003 empezamos queriendo celebrar el 250 aniversario, que hubiera sido en el 2005, pero como bien has apuntado, teníamos otros problemas y no fue posible celebrarlo entonces, ¿no? Cristina, gracias por tu tenacidad en la investigación, es tu especialidad. Han sido cientos de horas. Sin tu incansable apoyo no hubiésemos llegado hoy con los deberes hechos. A mis primos Carmen y Luis Ceruelos, por su apoyo en la reconstrucción de los recuerdos de su infancia aquí mismo, a 200 metros, en la Casa de la Caña en Bain, en el barrio de Vellutés, donde nos encontramos. A mi hermano Mario, que participó en las primeras investigaciones sobre esta casa, la Casa Palacio de don Joaquín Manuel Fos, que los Orduña le compraron al principio del siglo XIX. Y a Vicente Genovés por la presentación del libro y ánimo en la realización de este proyecto, hoy una realidad. Entre todos nos ha quedado francamente bien. ¿Por qué este libro? Por dos motivos. ¿Por qué debilidad? Pocas personas tenemos la suerte de incorporarnos a una empresa familiar centenaria, con la confianza que transmite la continuidad del tiempo, pero nos faltaban documentos.
Había que investigar. Hay que pensar que tras tantas generaciones, diferentes ramas familiares con simultaneidad de empresas en la misma actividad, es normal la dispersión de la documentación. Ha sido necesario ordenar la información escasa y dispersa, describir los entornos, poner nombres y apellidos a los verdaderos protagonistas, a los que en cada época tuvieron que lidiar con sus aciertos y errores, reinventarse y pasar el testigo. Como tantas empresas, cada generación alternó momentos de éxito con otros muy duros, como si siempre tuvieran que ir de la mano. Nos lo comentaba Ricardo, ha habido generaciones que han tenido momentos de éxito enorme, como cuando se hicieron las Cortes con el terciopelo de los Orduña, para luego tener pleito entre ellos, cerrar una sociedad. Ha sido algo que se ha repetido y nosotros no nos escapamos de ello. Esta última generación también tuvimos unos años muy, muy duros y gracias a Dios se ha superado y hoy pues estamos muy bien, ¿no? Bien lo saben también los pocos artesanos textiles valencianos que quedan y los que cerraron recientemente. Así hoy nos acompañan algunos verdaderos superhéroes. Garín, está aquí Carlos y Elena Ribes y los amigos de la Cuadra Ribes. Catalá, hoy Compañía Valenciana de la Seda, no ha podido venir Guillermo Catalá, sí, su padre Alberto, actual vicepresidente del colegio. Vives y Marí, Manuel Romero, Castilla Rienda, Sedica, José Bartoal, Gancedo, grandes personas con las que los Orduña hemos tenido el honor de trabajar y que vienen sosteniendo esta institución que muy pronto, en 2027, celebrará el 550 aniversario de la creación del gremio de velluters. Como ejemplo de ese compromiso, me contaba Manolo Romero, miembro de la Junta, que su abuelo don Manuel Romero, siendo presidente a final del siglo pasado, al ver que el colegio necesitaba liquidez, decidió hacer colegiales a toda la plantilla de su fábrica. Por cierto, Manolo, la primera foto de la web de la empresa, apartado de historia, se le hice a tu abuelo aquí en el año 95, en el archivo gremial del colegio, el más importante de Europa, donde me enseñó la inscripción de Vicente Orduña Pérez, que, como apuntaba Ricardo, tras 9 años de aprendiz, adquirió la categoría de maestro velluter un 19 de diciembre de 1755. Hoy hace 270 años. Cristina, tu pregunta de cuándo muy probablemente fuese en esa foto en el 95, cuando don Manuel Romero me enseña que hay un archivo histórico, hay libros y hay documentación donde podíamos sostener una trazabilidad. Eso, unido al apoyo de Vicente Genovés, que me insistió mucho en que hiciéramos este libro, y encontrar la ayuda de Ricardo Fran, un especialista de toda la época de los Orduña, gran conocedor de Foix, de todo lo que le concierne, pues yo creo que entre todo ello nació este libro, ¿no? El segundo motivo es el reconocimiento necesario que merecen los que nos han traído hasta aquí. Y viene bien descrito en la trasera del libro, permitidme leerlo. Por cierto, en la trasera del libro, Cristina, tú y yo le mandamos a Salvador Raga un texto que él genialmente lo cambió por el que voy a leer. Pero no nos pidió permiso, ¿eh? Pero bueno, bien, Salvador es un genio, ¿eh? El texto dice así, además no es suyo, es parte del epílogo. Orduña 1755 es un homenaje a todas esas generaciones que hicieron posible que la brillante historia de la seda continúe, a las personas que pudieron pasar el testigo y a las que lo intentaron con menor fortuna. Sirva este libro como reconocimiento y testimonio de que la seda no es solo una industria, sino una historia de vida, una trayectoria de empresa familiar que esperemos aún tenga muchas páginas por escribir. La historia de la familia Orduña trata de la permanencia, el esfuerzo y la maestría, siempre unidas y sin atajos. Y así nos ha ido bien. La obra, como no puede ser de otra manera, está dedicada a mis padres, Leoncio y Amparo, unos valientes.
Desde que se conocieron en el año 61, cuando Leoncio vino a Valencia a poner en marcha la fábrica de Benetúser, han pasado mucho juntos. Recién casados, marcharon a Perú, donde una etapa prevista de 1 año se convirtió en 10 años de éxito profesional y familiar. Al poco de volver, en el 74, compró la fábrica de Vétera a sus cuñados, Vicente y Ángel. Se establecen en Rocafort y en el 2000 pasan el testigo a la 8ª generación, mi hermano Ángel y yo. Recientemente, en una gran iniciativa de documentación de fondos audiovisuales, los colegiales Carmen Rius y Pepe Díaz, entrevistando a mis padres, un emocionado Leoncio nos contaba que empezó a trabajar a los 14 años. Carmen, no lo olvidaremos. ¿Dónde estás, Carmen? Su trayectoria juntos, con esa enorme devoción a la Virgen, de rezo y misa diaria de amparo, solo se puede resumir en 2 palabras: laborare et orare. Hoy continuamos con éxito en el campo de los textiles técnicos, con la 9ª generación, mi hijo Mario, al frente del marketing y la sección náutica. Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Ello ha sido posible gracias a vosotros, a la familia, los compañeros de trabajo, con Ricardo Ferrer y Manuel Catalá, que también están por aquí, a este colegio, clientes y proveedores, amigos que estuvieron ahí en duros momentos. A algunos os he llamado, por eso estáis aquí ahora, porque sois inseparablemente parte de nuestra historia. Después de 55 años en Vétera, del 68 al 2023, agradecemos a Elia Verdevío, su alcaldesa, que también está aquí, el reconocimiento de un pueblo con su primera fábrica al dedicarnos el nombre de la principal calle del polígono Hortabella, Carrera Orduña. Fue una lástima que, teniendo las parcelas y los proyectos de las naves, los elevados costes de construcción nos llevaron a trasladarlos al polígono Moncada 2. Elia, sabes que donde estemos, Vétera también forma parte importante de nuestra historia. Historia que no ha terminado. Hay un importante proyecto que nos reconectará con el pasado, con la fabricación, acabado y comercialización de un tejido complejo, en el que muy probablemente participarán personas aquí presentes y que aún no lo saben, pero no os puedo contar más. Si Dios quiere y el entorno es favorable, lo veremos en unos pocos años. Hoy es un día muy especial para nuestra familia. De corazón, a todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un par de cosas. Nuestros amigos de Colevisa nos han preparado un vino de honor en el huerto y en el restaurante cubierto. Podremos bajar por el fondo. Cuidado que esas escaleras, los escalones son altos. Por aquí por la derecha hay ascensor y otra escalera. No ha podido acompañarnos el director de la Fundación L'Horta Sud, pero todos los donativos recaudados por el libro serán donados íntegramente a la Fundación L'Horta Sud, con la que venimos colaborando. Sin más, despacito podemos ir bajando. Gracias.